Bueno, arratsalde on guztioi, ongi etorri, Salantzak argitzen sari honetara. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión de Salantzak argitzen, que como sabéis vamos a tratar en este ratito el tema de la salud mental, con las cuestiones que nos habéis ido mandando. Hoy contamos con Judith Piqué, que Judith es psicóloga, trabaja en el centro Altía, de aquí de Portugalete, de aquí cerquita, y nos va a ayudar a aclarar aquellas dudas que nos habéis ido planteando en, en estos días por nuestras redes sociales. Entonces, pues bueno, vamos a empezar y luego si tenéis alguna preguntita que nos vayáis haciendo, estaremos también al tanto de Instagram para ir tomando nota y a ver si podemos aclarar todas esas dudas. Pues nada, Judith, cuando quieras, pues Bien, vamos comentando y hablando de todo lo que nos han preguntado los jóvenes y las jóvenes. buenas tardes. Como he dicho, mi nombre es Judith y voy a intentar aclarar algunas cositas. Ojalá pudiera dar herramientas para todas las preguntas que tenéis, que habéis ido haciendo, porque son muchísimas. Pero bueno, lo que voy a intentar hacer es orientar y tranquilizar también, porque he percibido que hay dificultades a la hora de saber cuándo consultar a un psicólogo o a una psicóloga, cuándo el problema llega a ser grave, cómo gestionar ciertas dificultades en relación a la ira, al estrés, a la ansiedad, que son problemas que yo veo habitualmente y sobre todo en adolescentes y después de la pandemia aún más. Así que bueno, voy a intentar hablar clarito y no enrollarme mucho y lo siento, pero voy a tener que ir leyendo de vez en cuando porque hay cosas que seguramente me voy a olvidar. Bueno, antes que nada, comentar que hay tres temas que han salido mucho, que es la ansiedad, el estrés frente a la vida en general, pero sobre todo frente a los exámenes, y la gestión de las emociones que se pueden percibir como negativas, como es la ira, el enfado, la frustración, todo eso que vemos, que percibimos como negativo, pero no tiene por qué ser negativo, sino que hay que saber cómo aceptarlas y cómo expresar lo que queremos expresar. Entonces, voy a empezar, voy a dar como pasos. Intentaré desordenada. Entonces, ¿cuándo podemos percibir que tenemos una dificultad lo suficientemente importante para pedir ayuda? Pedir ayuda me refiero psicóloga, psicólogo, psicóloga, orientación del instituto o del colegio, familiares que sean sensibles a estos temas. Claro, si tenemos una familia que no es sensible a estos temas o lo ve como una tontería, que pasa y puede pasar, bueno, pues quizá ir y orientarse por otra persona que pueda entendernos. Entonces, ¿cuándo puede haber dificultades? Cuando tristeza o anedonia, es decir, pocas ganas de hacer algo. Cuando voy a decir este tipo de dificultades, no tiene que ser un día, dos, que estamos de bajón, que estamos apáticos. No, me refiero a una temporalidad suficientemente larga como para preocuparse. Pocas ganas de relacionarse, teniendo en cuenta que si antes éramos una persona, pues somos unas personas que no nos gusta relacionarnos, tenemos que ver cómo éramos antes de este momento crítico y cómo somos ahora. Si nunca nos ha gustado relacionarnos o nos da pereza, somos unas personas pues, poco sociables, muy tímidas, bueno, pues es nuestra manera de ser. Me refiero a si hay un cambio de quererse relacionar, salir, tener vida social, a dejar de tener esas ganas. Poca capacidad de concentración, poca capacidad de conciliar el sueño o, por el contrario, tener unas ganas tremendas de dormir. Dificultad para gestionar la alimentación, sea por mucho o por poco. Es decir, no tengo ganas de comer, no me apetece comer, o tengo una ansiedad tan heavy que no puedo parar de comer, con la consecuente dificultad que luego puede llevar, que es la culpa, la sobreingesta y por lo tanto a veces querer vomitar o hacer cualquier cosa por la culpa que sentimos después del atracón. Cuando nos refugiamos en el alcohol, las drogas, cualquier consumo o el sexo excesivo con personas que no conocemos como herramienta para evadirnos porque no sabemos gestionar lo que nos pasa y decidimos tirar por esa vía. Cuando tenemos una irritabilidad excesiva o un enfado excesivo con personas que normalmente no nos han puesto de mala leche. Si hay alguien que te cae mal, bueno, pero a veces sucede que con la familia, que es con las personas que nos sentimos más cercanas, que a la vez hay más confianza y se dice la confianza de asco, pues puede ser que con esas personas pues explotemos de una manera muy fuerte y recurrentemente.
cuando hay cansancio, mucho cansancio, poca energía, pocas ganas en general de hacer cosas. Creo que no me dejo nada. Y poca capacidad de disfrutar, sobre todo, como tristeza. Entonces, cuando vemos esas, no hace falta que lo tengamos todo ni que lo suframos todo, pero cuando vemos que hay de estos puntos, la gran mayoría se cumple, tenemos que ver el porqué. Y sobre todo teniendo en cuenta que no sea por algo puntual. ¿A qué me refiero? Si hemos tenido una pérdida, una separación, un cambio de ciudad que nos ha traumado, un cambio de instituto que aún no hemos aceptado, una separación de los padres, lo que sea, esos momentos puntuales en los cuales pueden surgir estas cosas, incluso todas, pero si se alarga en el tiempo o si no hay un desencadenante el cual lleve a sentir todo esto, sí que habría que consultar. ¿Dónde consultar? Normalmente lo que se hace, lo que se ha hecho siempre es, pues voy al médico de cabecera, el médico de cabecera me deriva al psiquiatra y el psiquiatra o la psiquiatra valora si es un tema el cual tiene que tener medicación o es derivada al psicólogo o a la psicóloga y a veces hay comunicación entre ellos y hay un tratamiento entre ellos o no. ¿Qué pasa? Bueno, pues que es verdad que hay cierta saturación y a veces es difícil, entonces hay la opción privada. Las dos son válidas, hay gente que tiene relación pues, con un psicólogo o psicóloga que conoce su familia, que es privado y puede acercarse y consultar, y otras veces pues que no, y en el nivel económico también es distinto, claro, y que entonces opta por la parte pública. Cualquier forma es válida. Sobre todo, había una pregunta que era muy importante. ¿Tenemos que refugiarnos y pedir ayuda a la familia? Lo repito, pedir ayuda a la familia si la familia es sensible a estos temas. Si no, habrá un bloqueo y no habrá una buena acogida ni un buen proceso psicológico. Bueno, si hay preguntas, sí les vamos viendo, ¿no? De vez en cuando, Sí, si hay ¿vale? alguna preguntita, Van aunque surgiendo, igual algunas veces veis que va conectando. nosotros tenemos un pequeño retardo en lo que retransmitimos y en lo que veis en vuestros Instagram, pues tened un poquito de paciencia, ¿vale? Porque igual nos liamos porque ya sabéis las nuevas tecnologías. Pero sí, podéis hacer cualquier pregunta que si vemos que luego la va a contestar Judith, pues bueno, pues seguimos tranquilamente, Ujú. igual se conteste y si no, pues luego intentaremos hacer algún pequeño resumen también. Voy siguiendo. A raíz de también poder consultar con un psicólogo o la psicóloga. Había una pregunta que era, ¿por qué hay gente que no encuentra al psicólogo o la psicóloga? Es verdad que yo sí considero que hay un psicólogo para cada persona, pero muchas veces no se encuentra. ¿Qué considero yo que es importante? Sobre todo el feeling. El feeling, muchas veces consultamos por temas que nos es muy difícil hablar con el sexo opuesto. Por ejemplo, si hay una pareja que tiene, una persona que tiene un problema de disfunción eréctil, pues quizá no le hace mucha gracia tener una señora delante, sino que prefiere un señor, un hombre. Bueno, bien. Si hay temas de parejas o temas de crianza de los hijos o tema padres, pues quizá quieres a alguien que tenga hijos. Entonces, hay veces que intentamos que se busca este tipo de perfiles para sentirse más cómodos, pero yo sobre todo pienso que es el feeling y las primeras sensaciones. Entonces, también considero que es muy difícil porque ir probando psicólogos, pues bueno, abres un canal y luego dices, mira, es que no me ha gustado nada, buscar otro o otra persona, a mí sí es verdad que me parece un proceso difícil. Por eso pienso que es bueno pedir consejo. Oye, ¿conoces a alguien? ¿Cómo crees que trataría este tema que yo tengo? Creo que es lo más fácil para que la persona que le preguntes sepa cuál es tu perfil, cuál es tu manera de tratar, cómo eres, entonces mira, pues con esto encajarías o con este o esta otra, ni lo intentes. Entonces, yo creo que sí hay un psicólogo o una psicóloga para cada uno, pero no siempre se encuentra, por desgracia. Vale, otro tema que ha salido mucho es el tema del estrés. Voy a centrarme primero en el tema del estrés por los exámenes. Seguramente muchos de vosotros y vosotras estáis en época de exámenes casi finales, luego selectividad algunos, otros, bueno, mayo es una época muy chunga porque hay muchos exámenes. Entonces, claro, hay que ver primero mmm, qué recorrido tenemos a nivel de estudio. Claro, si llevamos desde primera primaria sin hacer nada, sin pagar pago al agua, pues es difícil que de un día para otro tengamos la capacidad de concentrarnos y poder coger rutinas. Pero teniendo en cuenta que las preguntas que habéis hecho están relacionadas con el estudio y se supone
que sois personas que os interesa el estudio, por lo menos que os hacéis chuletas para llegar a algo. Hay algunas pistas, aunque hay que revisarlas de una manera como más personalizada, hay cosas que yo creo que son importantes. La planificación. La planificación es una cosa que es vale, muy extensa, pero creo que es importante tener en cuenta. ¿Cuántas asignaturas tengo? ¿Cuántos temas? ¿Qué capacidad tengo yo de aprenderme esos temas o de practicar tipo química? ¿Qué capacidad tengo yo? ¿Qué me puede ayudar? Mm, ¿Cuánto me puede llevar a eso? Eso es importante y sobre todo tenerlo por escrito y tener en cuenta cuándo tengo el examen. Vale, un mes, no voy a empezar por esto, pero voy a empezar a hacer algo práctico que me ayude a de aquí a un mes tenerlo como un poco más asentado. Buscar dónde y con quién estudio. Cada uno sabe dónde estudia mejor. Por ejemplo, hay gente que en la biblioteca pues, es incapaz de concentrarse porque ve como una pasarela muchos estímulos, mucha gente. Ya cuando va de camino a la biblioteca es como que se encuentra demasiada gente, demasiado estímulo, no voy. Sí que en casa puedo. Gente que al contrario, que en casa tiene la tele demasiado cerca, tiene mucha familia, no tiene un espacio. Vale, yo sé con quién estudio, dónde estudio y en qué momento del día es mejor para mí estudiar. Por ejemplo, hay gente que a primera hora de la mañana tiene mucha capacidad de concentración. ¿Qué puedo hacer si tengo buena capacidad de concentración? Quizá, a vista, eh, cosas de aprender, de entender y de memorizar. Por la tarde tengo menos capacidad de concentración, pues voy a hacer una asignatura que me parezca un poco más práctica, un poco más fácil para mí. Digo, algo que a mí me funcionaba, por ejemplo. Quizá hay gente que por la noche se le da mejor estudiar o tiene más silencio en casa, en el barrio, donde sea. Bueno, hay que conocerse uno mismo y sobre todo ser consciente de las capacidades que tenemos. ¿A qué me refiero? Hay una capacidad de concentración que tenemos más o menos todos de media, hay gente que más, hay gente que menos, pero la capacidad de concentración que podemos tener y va variando según el día y según la hora, son unos 40 minutos. ¿Eso qué significa? No puedo estar 2 horas delante de un libro porque va a ser imposible que capte todo lo que yo quiero captar, entonces voy a separar. Hago 40 minutos, descanso. Una paciente me dijo que se llama la técnica Pomodoro. No tengo ni idea. Ella me lo dijo y yo, pues bien, yo la había leído en otro sitio. Entonces, 40 minutos. Descanso unos 5, unos 10 máximo meriendo, voy a la calle, tomo el aire, vuelvo. No descanso 40 minutos, si no ya pierdo el hilo de todo. ¿Por qué? Porque si intento hacer 2 horas, primero me voy a cansar antes, voy a desistir y voy a abandonar lo que estoy haciendo porque va a ser imposible que esté 2 horas concentrado. Pues esto es importante tenerlo bastante en cuenta. Mm, Tiempo libre. Antes, después y usar el descanso como una herramienta para que podamos interiorizar bastantes conocimientos más y el deporte o el movimiento, de la manera que sea posible, usarlo también para desconexión. Y otra cosa que es casi imposible, pero bajo mi punto de vista imprescindible, fuera el móvil. Fuera es fuera de tu alcance y si puede ser fuera de la zona donde estés estudiando, mucho mejor. Estas cosas son herramientas que yo intento dar a las personas que vienen, que tienen dificultades, pero hay veces que por temas personales, relacionales o situaciones que no están bien, estos puntos quizá bueno, pues, no les funcionan. Pero bueno, yo creo que la planificación, cuando nos referimos a planificación, nos referimos a planificación casi anual. No una planificación, bueno, vamos, esta semana, lo único que me queda, llevo un año sin hacer nada. Bueno, tendría que ser un poco antes, pero bueno, como aquí estamos en mayo, pues lo que queda es lo que queda. Vale, otro tema. Yo estuve leyendo un estudio y el nivel de ansiedad cuando hay un examen es extremadamente alto cuando la materia no se sabe. Entonces, cuando hablamos de los exámenes y es que me pongo un examen y el bloqueo. Bueno, es necesario cierto nivel de estrés o ansiedad, como queramos llamarlo, porque nos prepara, nos dice, venga, no puedes entrar al examen, estar como si estuviera en el sofá de mi casa, sin ningún tipo de nervios, ninguna preparación previa. Tiene que haber cierto nervio. Y puede haber un bloqueo, es verdad, hay gente que dice que se queda en blanco. Puede ser, forma parte, pero sobre todo, si hay el conocimiento de la materia,
es lo que nos va a hacer que tengamos la capacidad para sacar adelante más o menos bien, pero sacar adelante y exponer los conocimientos que tenemos. Y repito, el bloqueo puede formar parte. O sea, pues tenemos que aceptar que hay un bloqueo, que hay un momento de paro y decir, no sé de lo que me estás preguntando. Entonces hay que tener mucha paciencia y entender que vamos a poder pasar por este proceso antes de, o sea, durante el examen o cuando nos lo entreguen, básicamente. Pasamos a... Sí, es que estaba mirando porque parece ser que había algún problemilla aquí con el audio. ¿No estaba oyendo? Sí, no, no, nos está oyendo bien. No, que sepáis es que estamos con otras tecnologías, entonces Eso por eso, que es, si hay alguna modernas. cosita, seguro que es porque damos a un botón que no tenemos que dar. Pero bueno, así son las nuevas, así se lo Eso ha hecho es. Judith, las nuevas tecnologías y el Instagram y el Internet y todo. Y todo. Mm. Y, quería, bueno, voy a continuar por otro tema que me ha parecido muy interesante, que es el tema de la ira. Hay gente que lo definía como la ira, como el enfado, como la leche en general. Entonces, yo sí que percibo, y en la consulta me pasa muchas veces, que la gente quiere como frenar sus emociones, las que consideramos malas, como el ir al enfado, el ir en contra de la opinión de alguien. Mucha gente quiere bloquear, decir, no, no, es que yo no puedo decir esas cosas. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer cuando hay esa dificultad es hacernos bastantes preguntas. Las tengo apuntadas porque creo que son importantes. Tenemos que analizar qué pasa, o sea, en qué momentos tengo esta ira. Por ejemplo, ¿con quién me pasa? ¿Me pasa con alguien que yo considero que tiene más poder que yo? ¿Me pasa con alguien que yo considero que es inferior a mí? Un ejemplo, pues yo qué sé, yo soy una persona, pues como imaginar que sois una persona popular en clase o que tenéis pues facilidad de relación con los demás. ¿Con quién me sale la mala leche? Quizá con el que tiene menos afinidad con el resto, con el que están ninguneando, o me pasa con las personas que creo que pueden ser mi competencia. Me pasa con mis padres, me pasa con mis iguales, me pasa con mis hermanos, ¿con quién me pasa? ¿Y qué pasa? ¿Cuándo hay ese brote, ese desencadenante que a mí me cruza los cables? Cuando me dicen ciertas cosas que me molestan, que son verdad, que atañen un poco a mi autoestima, mi manera de ser, mi manera de proceder. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué no puedo decir ciertas cosas? ¿A qué me refiero? Hay veces que hay o sea, secretos o cosas que sabemos que no podemos decir a ciertas personas. Entonces ahí entra la asertividad. La asertividad es la capacidad de hablar, expresar y decirle a las otras personas algo que quizá no gusta no, o puede ser no aceptado, pero decirlo de una manera adecuada. La asertividad creo que es un término que no se conoce porque no se usa. Es decir, si yo no digo algo mal, parece que no se me va a hacer caso. Si yo lo digo mal o lo digo con mala leche o lo digo de malas maneras, se me va a hacer caso. ¿Qué pasa? Que a veces nos encontramos situaciones en las que no podemos decir las cosas de mala manera. Nos aguantamos, nos callamos y ahí la mala leche se va acumulando, acumulando y surge en cualquier otro momento. En clase no puedo decir al profesor que le mataría porque es mi profesor y mis notas dependen de él. Pero ¿qué pasa? Voy acumulando, llego a casa y exploto allí. O con mis amigos, pues están vacilándome todo el día, pero sé que si digo cualquier cosa van a dejar de estar conmigo o van a dejarme de lado. Acumulo, acumulo y lo saco con quien no debe. En muchas ocasiones con quien no debe. Y creo que la base es saber un poco cómo actuar y cómo decir las cosas que nos molestan. Porque si no, no se van a solucionar. La asertividad es ser capaz de expresar lo que queremos decir de una manera personal, es decir, a mí me molesta lo que me estás diciendo, me parece que me estás faltando el respeto, pero sobre todo tengo la sensación que la solución no es callarse. Y pasa mucho con personas que habéis nacido, yo no, pero que habéis nacido con las redes sociales, con móvil, con WhatsApp, con cosas que facilitan mucho la vida en algunas ocasiones, pero que hacen que no tengamos la capacidad de expresar lo que queremos expresar de una manera verbal y hayamos usado otros medios que con palabras son más fáciles de decir. Yo puedo tener una discusión de una manera más fácil, menos comprometedora.
puedo reaccionar, puedo pensar mucho lo que digo, si lo estoy escribiendo, por ejemplo, si puedo usar emoticonos, si puedo usar memes que me están facilitando en decir las cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo me encuentro una persona cara a cara, ya me cuesta más porque no estoy acostumbrado o acostumbrada. Entonces, hay que ensayar mucho la asertividad. ¿Qué es lo que siento y qué es lo que te quiero decir? Para no llegar a la explosión, porque luego, después de la explosión, normalmente, a no ser que seamos psicópatas, hay una culpa, un sentimiento de culpa y un sentimiento de la he cagado, no quería decir eso y las formas son bastante peores que el mensaje. Entonces, la ira y lo negativo no tiene que dejar de decirse, se tiene que cambiar la manera de decirse. También es verdad que depende cómo nos hayan educado en casa, vamos a... O sea, si a ti te han dicho no, siempre tienes la razón o no, y gritando vas a conseguir lo que Claro, quieres, claro, es difícil cambiarlo, pero podemos aprender otras maneras de actuar. claro, porque siempre nos dicen contrólate, 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 Eso hasta es. que lo que has comentado, hasta que llega un momento que es imposible. Ujú. O sea que, y sobre todo, lo que has dicho, que igual te controlas, en este caso igual en la universidad, en el instituto o en el trabajo, y luego lo cargas en otros. O sea En otro ámbito. que sabemos que por educación hay que controlarse, pero luego hay que Claro. aprender, como ha dicho Judith, hay que aprender a gestionarlo, que es difícil, Ujú. o pedir ayuda para gestionarlo y luego no hacer barbaridades de, no vamos a hablar, o sea, de lo mínimo responder mal, pero Ujú. luego si te da algún ataque de agresividad, que luego pasa violencia, entonces con eso siempre hay que tener, aunque parezca una tontería, tener cuidado, que siempre decimos, podemos controlar a cualquier nivel todo y al final, pues, Ya, no, por algún sitio sale. igual que a los niños, yo tengo la sensación, no, no llores, a los niños no llores. Bueno, se tiene que llorar, tiene que enfadarse y tenemos que expresar y yo creo que nos han cortado, se corta un poquito las alas a la expresión. Lo que tienes que hacer es, vamos a saber y enseñarte cómo canalizar y Claro, cómo decir las que cosas. sí, que ahora pues el tema, como ha dicho, pues el tema de la agresividad y la violencia, pero también el tema de lo que está comentando Judith, de el llorar, llorar no solo por sentirte mal, sino porque te sientes igual bien, porque te estás riendo y lo mismo. Y que hay momentos y momentos, hay que aprender a controlarse. Si eres muy chistoso, cuando estás en clase, por ejemplo, también hay que controlarlo, o sea, que no es lo negativo, sino también las cosas Así positivas, es, también hay que aprender a controlarlas. Por si acaso, ¿eh? por si acaso. Vale, pues seguimos. Sí, yo voy a Bueno, mirar a ver si con esta tenemos buena pregunta. alguna preguntita, que voy mirando de vez en cuando, Vale, a ver si podemos ir controlando todo, pero sí que nos está viendo la gente, pero si os animáis, ya eso sabéis, es, nos aprovechar. vais diciendo. Que es solo un ratito, ¿eh? No podemos estar No, no, aquí. 3 horas no, hombre. Bueno, vamos a continuar con el tema de la ansiedad, ¿vale? Si os parece, la ansiedad es un concepto que es relativamente nuevo. Es verdad que ahora se usa de manera muy, muy alegre, ¿no? Cuando decimos, no, en vez de decir estoy nervioso o nerviosa, estoy ansioso. Y se usa como, quien come pan. Pues, bueno, me parece curioso y es algo que está muy instaurado. Yo soy un poco cruel a veces cuando ven los pacientes a mi consulta, la ansiedad, no, es que no me está dejando vivir. Y yo a veces doy gracias a la ansiedad porque la ansiedad es ¿cómo se diría? Una alarma que nos está diciendo o le está diciendo al paciente en este caso que hay algo que está funcionando mal, sea lo que sea. Relaciones, ritmo de vida, manera de gestionar la ira, por ejemplo, lo que sea. Entonces, cuando viene la ansiedad, digo gracias, porque es como la fiebre también nos dice, oye, hay algo que en el organismo no está bien y por eso estoy subiendo la fiebre para matar las bacterias, para hacer lo que tenga que hacer mi cuerpo. ¿Qué pasa? Si no hay ansiedad, igual que si no hay fiebre, a veces no consultamos. Y tiene que haber, y la ansiedad es verdad que es muy molesta, porque hay gente que la pasa leve, pero hay gente que tiene taquicardias, que se le duermen las piernas, las manos, sudoraciones, incapacidad para salir a la calle porque se ven mm, invalidados o con poca seguridad en sí mismo. Entonces, sé que es doloroso, pero creo que es necesario que de vez en cuando esta ansiedad surja si hay una necesidad para trabajar otras cosas. Entonces, la ansiedad al final es
una reacción emocional como cualquier otra que nos está hablando de un miedo anticipatorio. Anticipatorio me refiero a que no es un miedo real que está sucediendo en el momento, pero sí es algo que nos está preocupando de un futuro. Por ejemplo, una cosa es la fobia a las arañas, que es algo que todo el mundo puede ver, que están presentes y que yo estoy normal hasta que veo la araña y me hago pis encima. La otra es una ansiedad, que es algo que no está presente, no puede ser compartido la mayoría de veces porque es algo que está en nuestra mente, pero nosotros le tenemos miedo, pánico, angustia, entonces empezamos a tener síntomas físicos y síntomas psíquicos. Eh, ¿Cómo podemos actuar en la mayoría de casos? Imaginar, yo tengo ansiedad por lo que sea, a veces incluso es muy difícil decir, vale, es que ¿por qué estás así? O sea, ¿qué es lo que te da angustia? Y el problema viene porque muchas veces no sabemos por qué tenemos esta sensación de miedo, malestar, preocupación. No lo sabemos porque no es nada concreto, es algo intangible. Pero, mm, pero existe. Es como la fibromialgia, es un dolor que no se ve, pero también existe. Entonces hay que ir con mucho cuidado para detectar cuál es el foco sobre todo y cómo lo estamos gestionando, porque puede ser que para gestionar este tipo de miedo, angustia, estrés, ansiedad, lo que hagamos es recluirnos en uno mismo, dejar de hacer cosas por el miedo a qué me pasará si yo salgo a la calle o yo si me relaciono, si empiezo a hacer ciertas cosas. Entonces, lo que puedo hacer es recluirme, evitar hacer ciertas cosas, como ataque o huida. En vez de atacar, pues huyo en mi casa, no salgo y dejo de relacionarme. Entonces, eso es un peligro porque es verdad que estamos más cómodos, porque normalmente no vas a tener estos miedos porque vas a estar en un sitio seguro que es seguro para ti. Digo en general, ¿eh? Pero claro, no vas a encontrar la solución ni vas a poder tener herramientas para salir de ahí. Entonces, teniendo en cuenta que forma parte de la condición humana y que es necesaria cierta ansiedad o cierto estrés, tenemos que ver hasta qué punto a mí me invalida esta ansiedad. Por ejemplo, es una cosa que sí que quiero contar luego en relación al estrés, porque hay muchos autores que hablan de la ansiedad y del estrés como algo casi parecido o igual, hay otros que no. Entonces, la ansiedad sería algo necesario para prepararnos para algo que nos puede dar. Por ejemplo, yo me voy, ojalá, ¿no? A la selva, da igual, donde sea, y tengo que tener claro, tengo que tener cierta ansiedad o cierto nerviosismo, decir, a ver, yo no puedo ir a la selva así con un vestidito y mis botas. No puedo porque tengo que estar preparada por si pasa algo. Entonces, es anticipatorio, estoy anticipando que puede surgir algo y por lo tanto me preparo. Vale, es necesario. Si yo no siento ningún tipo de nervio, ansiedad, nada, yo me voy así, tal como voy ahora, y que pase lo que Dios quiera. Bueno, pues seguramente no vuelva, porque no tengo ni a nadie que me acompañe que sepa cómo funciona, ni un machete, ni una tienda de campaña, ni nada. Entonces, es necesaria, pero tenemos que ver hasta qué punto nos invalida y no deja que actuemos de la manera que estamos acostumbrados a actuar. ¿A qué me refiero? Dejamos de relacionarnos, de salir, tenemos miedo por todo, por todo. Mm, eh, Nuestro cuerpo nos da señales, es decir, que es algo psicosomático, lo que he dicho, ¿no? La falta de respiración, los nervios, eh, hay mucha gente que la ansiedad con el estrés, por ejemplo, carga mucho esta zona, ¿no? La zona mandíbula, la zona de la espalda. Sí que es importante que veamos primero de dónde viene y cómo canalizarla. Yo uso mucho la respiración, la relajación para momentos en los cuales el síntoma es muy físico y sabemos ya de dónde proviene y en qué momentos podemos usarlo. Mm, Entonces, no sé si me preguntan o no, pero yo creo que es uno de los temas más recurrentes y por eso quiero dar como normalidad a este tema, porque es una sensación que, por ejemplo, después de la pandemia ha surgido sobre todo por la sensación de qué pasará. ¿Me voy a sacar el curso? ¿Voy a continuar teniendo la cuadrilla que tenía antes? ¿Voy a seguir teniendo esta relación que tenía con esta persona si no la estoy viendo? Quizá ha dejado de estar enamorado de mí. Mis padres realmente,
jolín, me he dado cuenta quién son y, oye, que tampoco me caen tan bien. O, no sé, preguntas que se hace la gente. Claro, porque como lo que hemos comentado antes también antes de empezar el directo, de que también hay que, por ejemplo, este tema de ansiedad con el tema de la pandemia, que en muchos casos que no se tenía sí que han aparecido Ujú. y en otros que la gente, digamos, bueno, las personas, yo creo, normales, igual tenía alguna cosita, pero que se ha grabado, que es tampoco que no nos dábamos cuenta, no le dábamos Eso importancia, es. que ahora se ha agravado. Y lo que también decíamos es que hay que darle la normalidad que hay que darle, que no hay que... A ver, claro, te angustias por un problema que tienes, pero también hay que tener en cuenta que también lo tiene otra gente, que todo tiene prácticamente en esta vida, como se suele decir, solución, Siempre. y estas cositas también, y sí que hay momentos que parar, reflexionar, ver a ver lo que te pasa, y como dices, que puede haber un momento de ansiedad, pero igual es solo ese momento. Como también lo que has estado comentando, que se toma toda la ligera de ya ansiedad o estrés, pero igual es solo ese momento porque te ha pasado algo muy fuerte para ti y entonces sí que Eso es. hay que mirarlo, tienes que ver lo que te pasa y si tienes que consultarlo, pues tienes que consultar a ver Ujú. cómo puedes salir de, digamos, de ese pequeño bache. Que luego, si es cosa más seria, pues bueno, pues hay que seguir el camino Eso para es. solucionarlo. Y sí que también hemos comentado que lo que está contando Judith no es la solución, como se dice, la panacea, que no, Ojalá. ojalá, sino que son, a ver, consejos y sobre todo aclarar dudas ante todos estos temas de salud mental, porque hasta prácticamente hace 2 años todo esto que estamos comentando de la ansiedad y estrés y demás, sí que sabíamos, pero es lo que pasa por trabajar mucho, sobre todo eso, por trabajar mucho o por tener que estudiar mucho o en casa la familia, y a la gente me- menos joven como yo, pues igual los niños o tal, y entonces los otros problemas, que bueno, no problemas, o sino las otras situaciones de la vida, y dices que esto no me va a pasar a mí, pero ahora con todo esto que yo vuelvo a repetir, que es a nivel mundial, que nos puede pasar a todos y a todas, Ujú. y que bueno, que es como otra cosa más. ¿Puede ser una cosa seria? Sí, pero bueno, para esto, mira, tenemos aquí unos consejos y podemos seguir mirando a ver si tenemos algún problemita de estos, pues mirar a ver si es o no alarmarse, porque muchas veces nos alarmamos de todo y la liamos. Al revés, ¿no? Que no se las vamos por Claro, nada. eso es. Hay de Que digo todo. que no me preocupo, que siento que me falta el aire porque tengo muchos exámenes, pero solo es cosa de exámenes, sí, pero después de los exámenes también hay Ujú. una cosa que se llama la vida y demás. O bueno, cualquier situación con las amistades o con la familia, que también sirve para esto, que estamos hablando sobre todo, como ha comentado Judy, el tema de exámenes porque nos estáis viendo sobre todo nuestra gente joven, pero también nos puede pasar también de adultos o no tan jóvenes, Ujú. o incluso a los niños, pero de otra manera. Porque claro, como hemos dicho, hay muchos sentimientos que no es que se desarrollen, que se expresan de otra manera. Que Eso es. nosotros tenemos más fácil para explicar, pero un niño o igual también una persona mayor, o yo, por ejemplo, mis padres, igual están estresados y yo no lo sé y digo, está cabrón todo el día. Entonces, por eso, estas cositas, estos trucos, estos consejos, estas definiciones que nos las está aclarando Judith, pues nos pueden venir bien pues para saber o si tenemos algo o darnos cuenta mejor de las cosas, de todo lo que nos puede pasar o lo que también nos pasa a la gente de alrededor, que también es importante. O sea Eso que es. nos puede servir pues para todo. Estaba leyendo porque me conté una cosa. mm, A veces la ansiedad surge cuando hay unas, como decía Freud, ¿no? Que es como más antiguo que la piedra, pero Freud decía que a veces la ansiedad o el estrés surge cuando hay una parte interna que quiere salir, que se quiere expresar, que quiere hablar y la bloqueamos. ¿A qué me refiero? Imaginaros a alguien con dificultad para expresar su orientación sexual, que es verdad que actualmente no hay tanta dificultad, es como más libertad a cada uno que le guste lo que para lo que ha nacido. Bien, pero no todo el mundo tiene la misma libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una necesidad de expresión, de mostrarse y de decir es que, a mí no me gusta quien tú quieres que me guste, pero hay una relación social con el resto, con la familia, con la sociedad en general, que le bloquea.
esta sensación también puede causar estrés, ansiedad. No tiene por qué ser una acumulación de tareas que tenemos y que no podemos superar, sino puede ser una, yo no quiero, igual que yo no quiero formar parte de este grupo, no quiero tener estas amistades, quiero cortar de raíz, pero me cuesta. Esto es un tema que muchas de las personas que estoy, de los adolescentes que estoy viendo en terapia es, yo quiero cortar con esa persona, estas personas que no me aportan a nivel relacional, de iguales y también con las parejas o con los padres, que, bueno, a veces es más difícil, ¿no? Porque somos la Claro. familia, Sí. pero Sí, lo que luego, a ver, que ya conoceréis, que también está de moda las relaciones tóxicas y no solo de pareja, mm, o las relaciones, como estás diciendo, que muchas veces que no es simplemente de la pareja, sino de amigos conocidos, como dice Judith, la familia, a ver, es la familia. También a veces es un poco fastidio, pero bueno, pero siempre hay cosas que sabemos que nos pueden afectar, aunque de la gente más cercana nos puede afectar sin que nos demos cuenta. sí, 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 Y sí. eso también hay que mirar, bueno, hay que mirarlo y hay que analizarlo un poquito porque igual estás mal y un día estás bien, pero que te encuentras, como has dicho, con algunas amistades y tal, que entre comillas, bueno, tóxicas o que te pueden afectar, vamos a decir, negativamente, Ujú. y dices, es que es mi amiga, es que es tal, o es mi prima o mi primo. Pues a veces igual hay que también hablarlo o tomar también a veces en algún momento Distancia, distancia. eso es. Sí, sobre todo porque al final termina afectando a la autoestima, porque al final estamos luchando contra o haciendo cosas que no queremos, no forman parte de nosotros, estamos formando parte imaginarios de un grupo que no compartimos los valores y no compartimos las cosas que ellos o ellas hacen. Entonces, esto va afectando a la autoestima, menos autoestima, más posibilidades también de recurrir a otras relaciones que no nos aportan, a estar mal con uno mismo, a estar más triste y por lo tanto es una rueda en la cual la ansiedad forma parte de ella. Bueno, pues seguimos, ¿tenemos alguna Sí, cosita estos son más? algunas preguntas. Sí, Eh, vale, en relación al estrés y muchos y muchas de vosotras, bueno, algunas, porque teníamos unas 50 y pico preguntas. sí, sí, hay varias personas que igual han preguntado una cosita, Eso otras han es. preguntado varias. Y hablaba sobre el estrés y la relación que puede tener el estrés con el tema del sueño, la comida, eh, em, que esto tiene una parte biológica que voy a intentar explicar de una manera fácil, sobre todo para mí, para ser capaz de explicarlo, porque, bueno, en el centro donde yo trabajo, en nuestro Instagram, que luego supongo que lo van a etiquetar, hay unos directos que hizo mi compañero Oscar en relación al estrés y al cortisol, la hormona del cortisol. Entonces, yo voy a intentar hacer como una introducción para que podamos ver la relación entre estos conceptos de estrés, cómo repercute en el sueño, en la comida, incluso en la incapacidad o la dificultad que hay cuando hay estrés de recuperarse físicamente, cuando hay una lesión, a nivel de vísceras, a nivel de muchas cosas, muchísimas, de hígado. Entonces, yo voy a relacionarlo con las preguntas que habéis hecho vosotros. Cuando hay estrés, cuando hay una situación de estrés, que estrés puede ser cualquier situación que nosotros nos ponga mínimamente alerta. Tener mucho frío es una situación de estrés, aunque pensemos que es una tontería, porque lo que nos hace es que la hormona del cortisol actúe y por lo tanto haya energía. Esa energía nos haga, por ejemplo, en este caso, abrigarnos. Um, una situación desagradable, una pelea, nos hace ponernos alerta, que el cortisol actúe, por lo tanto, o actuemos en la discusión, la pelea, lo que sea, o huyamos, lo que sea, pero nos hace activarnos, hacer algo. ¿Qué pasa? Este cortisol lo que hace es regular la parte de actividad y la parte de no actividad. Cuando surge la melatonina, que la melatonina es la hormona que hace que por la noche, por ejemplo, nos relajemos y nos durmamos. Cuando hay una situación de estrés puntual, esta hormona, el cortisol, es capaz de actuar, de equilibrar, bueno, venga, va, subo más, subo menos y voy tirando para adelante. Cuando hay una situación de estrés prolongada, ¿qué pasa? Esta hormona de cortisol va loca, por decirlo de alguna manera, y es muy difícil controlar, por ejemplo, la energía que yo necesito para levantarme, que es el cortisol. Por ejemplo, imaginaros que yo tengo una situación de estrés con mi pareja porque
tengo la sensación de que no tengo que estar con esa pareja, que me está haciendo daño, que me está ninguneando, no puedo dejarla, pero no sé cómo hacerlo. Eso es una situación de estrés, no hace falta tener 1000 exámenes para estar estresado. Entonces, esas incapacidades para actuar pueden provocar mala leche con mi familia, con mi ámbito escolar, con muchas cosas. Entonces, estoy irritable, no puedo gestionar. Este cortisol va aumentando, aumentando, aumentando. ¿Qué pasará? Habrá un momento que nos afecte a la hora de, por ejemplo, la barriga. Vamos a poder sentir dolor, incapacidad para ir al baño o uff, esta comida me está sentando mal y sobre todo a la hora del sueño, que es a lo que vamos. Cuando nos levantamos, el cortisol, hay un aumento del cortisol, que es la hormona que nos hace que estemos activos, vamos a decir, y que no nos dormamos por las esquinas. ¿Qué pasa? Si hay una descompensación de esta hormona de cortisol, no vamos a sentir la suficiente energía para tirar para adelante y si hay otras hormonas, la otra hormona que hace que estemos, por ejemplo, superactivos o el cortisol está muy alto por la noche, hará que tampoco nos durmamos, porque vamos como las cabras, porque estamos extremadamente activos y no nos durmamos. Hay gente que es incapaz de dormir, igual que hay gente que cuando está triste o siente estrés solo puede dormir. Entonces, el estrés va muy relacionado con el cortisol y por lo tanto va relacionado con los ritmos circadianos y cómo controlamos el sueño. Por lo tanto, tiene que ver, tiene mucho que ver, igual que el apetito, que las lesiones, como decía antes, ¿no? La curación de las lesiones, porque no puedo explicarlo bien ni técnicamente, pero bueno, está relacionado. Entonces, me preguntabais, vale, ¿cómo puedo vivir sin tanto estrés? Es una pregunta así muy complicada, pero vuelvo a lo de antes. Bajo mi punto de vista, el estrés puede ser un poco controlable cuando controlamos los objetivos que tenemos. ¿A qué me refiero? Em, no me refiero tanto a niveles personales, pero sí a los objetivos que nos ponemos. Si yo, mi objetivo diario es correr 20 kilómetros, leerme 30 páginas de un libro, ir a trabajar, hablar con dos amigas al día y estar con mi hija en el parque 2 horas, bueno, pues seguramente me voy a estresar porque no voy a conseguir mis objetivos. Me estoy poniendo las metas tan altas que, bueno, quizá algún día lo consigo y termine reventada, pero seguramente estos objetivos no los voy a poder seguir a largo plazo. Entonces, ¿cómo tienen que ser los objetivos? Que eso es un tema que a mí me gusta mucho, poner los objetivos. Tienen que ser objetivables, por eso se llaman objetivos, es decir, que yo pueda controlar al cabo del tiempo que yo me he propuesto si los he conseguido o no, observables, da igual. Si yo me propongo correr 10 kilómetros al día, eso es observable porque yo me lo voy a apuntar, voy a decir, o me lo voy a controlar donde me lo controle, en el móvil, y decir, vale, sí. Pero yo no me puedo poner como objetivo ser más simpática. ¿A quién le pregunto? A mi vecina, oye, ¿consideras que estoy siendo más simpática? Pues depende de la señora, el día que le pille va a poder dar una opinión u otra. Entonces, eso no es observable. Tienen que ser realistas, según mis capacidades, según el tiempo del que dispongo y según las ganas que yo tenga habitualmente de hacer las cosas. El día tiene 24 horas y cada uno tiene las cargas familiares o las cosas que tenga. Entonces, realistas sobre todo. Tienen que estar determinados también en el tiempo, un tiempo no muy largo. Entonces yo cuando hago con los pacientes hago corto, medio, largo plazo. Corto plazo para mí pueden ser 2 semanas y para otra persona pueden ser 2 meses, pero tienen que ser muy, muy realistas y saber si en esa época voy a poder haber conseguido todo lo que me he propuesto. Sobre todo tienen que ser objetivos que me ponga yo, no que me ponga mi padre, porque entonces no los voy a cumplir, porque va a ser una imposición externa y eso es lo que no queremos. Y tienen que durar un tiempo determinado. Tampoco vamos a luchar para cosas que sabemos que no vamos a conseguir o que vemos que, vale, me lo pongo para el corto, me luego para el medio, no lo cumplo, pero luego para el largo, luego para el súper largo y luego para el final de mis días. Hay que tener en cuenta que hay algún momento que dices, quizá no es el momento de cumplir ese objetivo. Pasamos a otro. Eh, ¿Cómo intentar dejar de vivir estresados? Otros puntos. La organización. Basándonos en la temporalidad que tenemos y los objetivos que nos hemos planteado, ¿qué uso para tener más organización en mi vida?
gente que usa el móvil, la agenda, un calendario, una libreta, un calendario de estos de que se borra, o sea, que se pone en la nevera, da igual. Lo que sepas que vas a usar. Si tú no vas con mochila y eres un chico y no llevas ni riñones ni nada, ¿qué te vas a comprar una agenda para qué? ¿Para tener la muerte del asco? Pues no. Usa el móvil, por ejemplo, usa una cosa que vayas a que tú sepas que realmente vas a usar. Eh, determinarnos el tiempo. ¿Cuánto rato voy a usar, a dedicar a ello? Cuando tenemos mucho tiempo, postergamos las cosas, divagamos y no somos nada fructíferos. Entonces, yo tengo tiempo para estudiar de 6 a 7. Luego a las 7 me voy a jugar a los bolos, no me importa. No postergamos, venga, no, alargo un poquito más el estudio, no, ya está, ponte un tiempo determinado porque más tiempo, más tiempo pierdes. Eh, si al principio tenemos la incapacidad para hacer rutinas de una manera autónoma, tenemos que ser conscientes y ayudarnos. Si yo al principio soy incapaz de ir al gimnasio sola, pues le voy a decir, mira, te necesito, tengo que ir contigo al gimnasio 2 días a la semana. Quiero que me obligues. No buscaré a una persona tan vaga como yo o con tan poca capacidad, buscaré a alguien que sepa que tiene una rutina hecha o algo que decía, lo del estudio. Joder, si mi amiga Paqui estudia súper bien en la biblioteca y es una persona que no va ahí a perder el tiempo, voy a juntarme con Paqui, no me voy a juntar con el otro que sé que lo que va a hacer ahí es hablar. Si realmente quiero conseguir los objetivos y de momento no soy capaz de hacerlos autónomamente, me voy a acompañar de alguien. Eh, Anticipar lo que puedo hacer antes sabiendo mis limitaciones. Por ejemplo, yo por las mañanas me cuesta mucho levantarme y siempre llego tarde. ¿Qué puedo hacer? Oye, anticípate un poco. Si soy lenta por las mañanas, bueno, pues el café me lo voy a dejar preparado, la ropa también. Quizá el pelo no me lo lavo por la mañana porque sé que va a sonarme el despertador 8 veces, entonces no voy a tener tiempo. Quizá me preparo la mochila para ir a, igual, al trabajar o los tuppers, no me importa. Anticipar. Cada uno tiene que conocer un poco sus limitaciones y sus capacidades y por lo tanto actuar para ello. Eh, lo último que quiero decir es limitar el uso del móvil. Y es curioso que lo estamos diciendo aquí por una red social. Bueno, es un método de comunicación, Eso pero es. lo utilizamos demasiado Vale, vale. mal. Muy mal. O sea, que es necesario, pero Y a veces me doy cuenta, estoy, digo, o sea, ¿cuánto rato llevo mirando esta mierda que no me interesa nada y lo que podría haber hecho? claro, Es súper curioso. Entonces, bueno, autolimitarse un poquito. Si no sabemos, como a la hora del estudio, pues bueno, a quien tengamos en casa o cerca, pues, oye, ayúdame, quédate al móvil un ratito y pongo una alarma y cuando tenga la alarma me devuelves el móvil. claro, claro. Eso sí, o también, bueno, supongo que también del móvil porque es lo más accesible que tenemos, pero igual también si estamos con la consola Eso o es, nos gusta las plataformas, no decir marcas de estas de ver películas y series y demás que nos enganchan a todos y a todas, y pues supongo que lo mismo. eso es. Sí, sí, cualquier cosa que nos distraiga de nuestros objetivos. Eh, por mi parte, o sea, no tengo muchas más cosas que decir, pero sí que quiero, mucho más teoría, vamos a llamarlo así, pero sí que quiero dejar un poquito claro cuándo hay que pedir ayuda. Antes he dicho unas cuantas cosas y para terminar, bueno, por mi parte, luego si hay preguntas, pues perfecto. Eh, sí que hay momentos, porque hay gente que piensa que ir al psicólogo es cuando estás ya en el pozo, que no hay nada que hacer. Y a veces el psicólogo o la psicóloga, sea cual sea, no yo, cualquiera, hay veces que lo que intentamos es orientarnos un poco a muchos niveles, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de estudios también. Entonces, cuando nos está surgiendo un problema, el hecho de conseguir lo que queremos, puedes ir al psicólogo. Oye, necesito que me organices un poco, quizá voy a tener 3 sesiones contigo, ya está. Pero necesito un empuje y no mi padre o mi madre que me conocen y que yo realmente no les voy a hacer caso, porque son ellos y porque cuando somos adolescentes hemos sido, yo en mi caso, y somos adolescentes, en el núcleo cercano es muy difícil
hacer caso y bueno, pues hacemos caso a los iguales sobre todo o a alguien de fuera de casa. Cuando nuestro cuerpo nos manda señales, el que sea, tema de dormir, ingesta, lo que decía antes, ¿no? Ingesta de alcohol, otras adicciones, lo que sea, hay también. O sea, ¿por qué estamos usando este tipo de salidas o escape? Pues quizás que queremos trabajar algo y no somos capaces de decirlo. Cuando hay un desencadenante doloroso, porque hay momentos puntuales de la vida que podemos consultar a un psicólogo y en ese momento no hay ningún otro problema más, pero en ese momento necesito un apoyo. Cuando necesitamos cambio de uno mismo, no estoy a gusto conmigo mismo porque no tengo ni idea, pero bueno, me gustaría saberlo y a ver si se puede hacer algo. Cuando no podemos gestionar los conflictos internos, externos, con iguales, con quien sea, cuando hemos intentado hacer cosas y no funciona. Dificultades de relación, sea con la pareja, sea con quien sea, y cuando vemos que necesitamos un empujón, porque hemos intentado hacer cosas, las que sean, pero no funcionan, en cualquier ámbito, ¿eh? Ya digo, en organización, en lo que sea. Entonces, sí que me gustaría lanzar el mensaje de desestigmatizar, creo que existe esa palabra, la salud mental, ¿no? Y que es necesaria una salud mental para poder tener otro tipo de salud, sobre todo, pero sobre todo entender que la salud mental no tiene que ser un tabú, porque es algo que me gusta, que cada vez se hable más y que cada vez más adolescentes pidan por ellos mismos una ayuda y que no hay que estar fatal para acudir a un psicólogo o a una psicóloga o un psiquiatra. Un psiquiatra sí que son temas más peliagudos, a veces incluso entre la medicación, pero bueno, hay que consultar para saber si hay que ir a otro nivel. Y sí me gustaría, no sé, lanzar el mensaje y me gusta mucho que los chicos y chicas estén dándole importancia a este tema, a este Claro, ámbito. que siempre hemos visto que eso es de adultos también, como hemos hablado en estos casos, pues con todo lo que está pasando, como hemos dicho, pues no, o sea, es de personas. O Eso sea, es, que eso es. habrá personas que igual lo pueden llevar mejor o les afecte más, les afecte menos, pero como dices, a ver, es el día a día, que hay que cuidarse, pero claro, pensamos cuidarnos es curarnos una herida o que Eso metros es. del tobillo, pero lo más peliagudo es la cabeza, porque si falla la Sí. cabeza, o sea, fallamos a todos los niveles y eso no nos ha preocupado hasta, como estamos diciendo, nos ha puesto, entre comillas, que es triste, nos ha puesto de moda hasta Eso, después, hace 2 años. O sea, sí, cuando algún famoso lo dice eso es, también. como famoso y ponemos ahí, pobrecito, pero luego pasamos, pero no, pero es como hemos dicho, igual no nos pasa, igual tenemos una vida eh, normal, pero que tengamos también estas herramientas y estas nociones para, Ujú. como ha comentado Judith, para que no estar un poquito alerta, que cuando sentimos algo que malo, o no algo malo, algo que no nos funciona, pues que desde el primer momento podamos pensar, oye, que igual me pasa algo así, o estoy igual nerviosa, o no, o si es estrés, o esa Eso ansiedad, es. y lo que he comentado, que si esperamos, a ver, en esta sociedad y sobre todo aquí siempre lo dejamos todo para el último momento. Y en estos casos, si cuanto antes no se ataje, sino cuanto antes nos demos cuenta de las cosas, pues será más fácil si tenemos alguna Eso situación es. más peliaguda, como hemos dicho, pues atajarlo o solucionarlo. O sea Ujú. que, o no, o igual lleva más tiempo, pero vamos poco a poco y es mucho mejor que no encontrarte con, como has dicho, que me encierro en casa, que no quiero ver a nadie, apático con todo el mundo y tampoco hay que llegar a los extremos. O sea que esperemos que poquito a poco pues nos demos cuenta de todo esto. Sí, yo creo que vamos por el camino, ¿eh? Y me Claro, gusta, me aunque gusta. ha sido todo de golpe, como hemos dicho, desde hace 2 años, pero bueno, o sea Sí, que, pero lo mejor darnos cuenta de todo lo que está pasando y todo lo que nos puede pasar. Entonces tendremos un poquito más de la defensa esa de llegar al último, como ha dicho Judith, de tener que ir al psicólogo o al psiquiatra, o como se decía antes, o al loquero, pues no, pero que igual en algún caso pues es necesario, pero si vamos viendo poco a poco que pasa algo, pues ujú. siempre, que luego muchas veces tampoco es nada. Claro, eso es. O sea Son que, momentos puntuales y pasan y se busca una mini solución o
claro, Hablar, a veces es que es eso es. necesario hablar y no estamos muy acostumbrados a hablar, Sí, bueno, y que nos escuchen sobre eso todo. es lo que dices, que me ha parecido interesante, que puedes hablar con la familia, o con Aita, con Ama, o con un hermano, la hermana, o incluso en la También, cuadrilla, con los amigos. Que igual a veces no te hacen caso, si te hacen caso, sabemos cómo todos tenemos padres y madres, hemos tenido padres y madres, sabemos también a veces cómo son, pero sobre todo porque cómo somos eso nosotros es. y nosotras. Entonces, claro, siempre yo creo también que es bueno intentar hablarlo y luego ya irás buscando, pues si no me hacen caso, pues bueno, voy a buscar o voy a intentar. Y lo que has dicho antes, que es importante también la ayuda profesional, pero sobre todo también porque es una persona ajena que sabes que va a escucharte. Igual que en la cuadrilla, los amigos y las amigas, pero muchas veces estamos ahí para amigos y amigas, pero luego los temas más serios es un poquito Ya, más difícil. más difícil también, pues, sobre todo saber cómo actuar. Igual también tengo una amiga que está estudiando psicología o sí es psicóloga, pero me da corte. Pues bueno, pero igual el primer Sí. paso hay que darlo. Luego ya igual te dice, pues vete con esta persona, vete con tal. Pero es importante lo que está comentando Judith, que no, cuando creemos que nos pasa alguna cosa, vamos a decir, rara, para entendernos, pues preguntarnos un poco a ver qué nos puede pasar, pues para ver si puede ser algo serio. O sea Ujú. que Y igual no lo también es, saberse tranquilizar eso y es, o sí. tranquilizarnos y mirar que no pasa nada. O sea que, como hemos dicho, todo el mundo, y lo que se dice, todo el mundo tendríamos que ir al psicólogo o a la psicóloga para desprendernos o hablar de esos problemas o Eso de es. esas cargas que tenemos, porque muchas veces como hemos estado hablando, es que te cargas y luego no lo sueltas. Y luego ya lo sueltas, pues es cuando en el momento. Entonces, Sí. tenemos que estar un poquito alerta, bueno, alerta, pero al loro, pero para ir tomando los pasos que haga falta. Que luego igual es solo tomar dos pasos y ya está. O sea que, y luego, si es más serio, pues mira, ya Eso es, vamos haciendo algo. vamos haciendo algo y no se nos agrava, que es lo importante. También. Y luego yo estoy mirando por aquí, como os hemos dicho que estuvo un poquito con retardo, vamos también a estar hablando, porque llevamos casi una horita, si hay alguna pregunta, y si no, pues bueno, pues también iros comentando que como ha dicho Judith, os recuerdo que trabaja aquí en el centro ITIA, ITIA, joder, es que es un Ay, nombre tías, ay, ITIA, tía. de Ay, aquí sí. de Portugalete, que no Sí. solo está ella, sino tiene compañeros y Sí. compañeras, Somos tres ahora mismo. sí, Oscar, Ander y yo. claro, que es un servicio integral pues, de fisioterapia. Tengo la chuleta también, ¿eh? Sí. Osteopatía, psicología, medicina y readaptación, o sea, todo Es centrado sí, terapia manual y deporte. todo Y centrado parte psicológica. en la salud, y lo que hemos dicho, no solo física, sino también Mental. psicológica, Eso mental. es. Y también, y bueno, que también para cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, nos podéis hacer llegar vuestras dudas. Luego también podéis contactar pues, con Judith, también en el centro, ya a otro nivel, porque como repetimos que esto ha sido un poquito de aclarar Eso es. dudas, conceptos y que ella, pues el tema más profesional, pues tendríais que contar con ella, no con nosotros y nosotras, que también estamos para eso, ¿eh? Para Eso es, claro. poder acercaros los recursos que también tenemos, en este caso aquí en Portugalete. Ujú. Y yo estoy viendo por aquí pues que no hay ninguna pregunta, que luego salen todas las dudas. Bueno, pues ya está las hacen cuando Eso las surjan. es, pero ya sabéis que también ellos tienen sus redes sociales, también nosotros tenemos para cualquier cosa que necesitéis nuestras redes sociales. Bueno, estamos aquí en La Gasteguera, aquí en San Roque. Y nada, pues agradecerte, Judith, este rato que esperamos que os haya sido de interés, os haya ayudado Esperemos que sí. y que os habrá abierto un poquito más los ojos porque siempre queremos saber lo que es el estrés, la ansiedad y estas cosas, pero nunca caemos. Sabemos lo que es, pero nunca caemos cuando nos puede pasar. Y nada, pues que también deciros que este vídeo lo volveremos a subir a nuestras redes sociales para que lo tengáis la gente, bueno, la gente que lo hayáis visto, bueno, si luego lo veis, pues que podrá estar disponible para como consulta, como tenerlo como lo que tendríais un poquito de herramienta para, pues si no os ha quedado clara alguna cosa sobre la que hayamos hablado.
Y nada, pues yo creo que nada más. Gracias de nuevo, Judith. Un placer. Para cualquier tema relacionado con todo este tema de psicología y estrés, pues ya sabemos, como estamos aquí cerquita, Muy a cerca. tiro de piedra, que es Sí, verdad. súper. Y nada, estoy ahí y ya sabéis que todos estos contenidos, como he dicho, los seguimos alimentando en las redes sociales, que también aquí en la Gastelera y en Portugalete seguimos con nuestras actividades dirigidas a la juventud, o bueno, o abiertas también al público en general cuando, cuando podamos, y que también más adelante seguiremos con nuestro programa de Sarancha Carrichen con diversos temas que ya os iremos anunciando en redes sociales. Y nada, pues nada más. Un placer. Eso es. Bueno, agur. Agur.